Bienvenidos. Anestesiólogos Mexicanos en Internet AC presenta esta revisión sobre el uso de opioides intravenosos. En esta presentación nos vamos a centrar en la evidencia actual que guía la práctica clínica en analgesia obstétrica. Nuestro objetivo es analizar de forma crítica las opciones farmacológicas que tenemos disponibles cuando la analgesia neuroaxial, por alguna razón, no es una alternativa viable. Y bueno, esta es la pregunta fundamental que vamos a intentar responder. A pesar de todos los avances y de que las técnicas neuroaxiales están muy consolidadas, la analgesia epidural no siempre es una opción, ya sea por contraindicaciones médicas, por falta de recursos o simplemente por decisión de la paciente. Esto nos obliga a reevaluar y entender a fondo el papel que los opioides parenterales siguen desempeñando en la obstetricia moderna. Para abordar esta pregunta de una manera ordenada, hemos dividido nuestro análisis en 6 secciones clave. Vamos a iniciar con el papel general de los opioides y sus mecanismos de acción, luego pasaremos a comparar los fármacos convencionales con los de acción corta, dedicando un apartado especial al remifentanilo, para finalmente sintetizar toda la evidencia y ver cómo se aplica en la práctica clínica diaria. Comencemos por establecer el contexto. El dolor del trabajo de parto es reconocido unánimemente como una de las experiencias de dolor más severas. Es cierto que es un fenómeno fisiológico, pero su intensidad y el estrés que genera tienen implicaciones maternas y fetales muy significativas que no podemos subestimar. Exacto. Y aunque la analgesia epidural es, sin duda, nuestro estándar de oro, por su eficacia superior, la realidad clínica es mucho más compleja. Pensemos, por ejemplo, en una paciente con una coagulopatía, una infección en el sitio de punción, una cirugía espinal previa que dificulta la técnica, o simplemente el rechazo de la paciente al procedimiento. En todos estos casos, y en muchos centros a nivel mundial, los opioides parenterales se posicionan como la alternativa más frecuente. Sin embargo, su uso no está libre de controversias, principalmente por el delicado balance entre la analgesia que ofrecen y los efectos secundarios, tanto maternos como neonatales. Precisamente. Y para poder comparar estos fármacos de manera informada, es indispensable que primero repasemos sus fundamentos. Es crucial entender cómo actúan y cómo las diferentes vías de administración modifican su perfil clínico. La acción de todos estos fármacos se mide a través de receptores específicos en el sistema nervioso. La afinidad y la actividad intrínseca en los receptores mu y kappa son las que determinan no solo su potencia analgésica, sino también su perfil de efectos secundarios. Por ejemplo, un agonista puro de receptor mu, como el fentanilo, producirá una analgesia muy robusta, pero también un mayor riesgo de depresión respiratoria. Esto es diferente a un agonista-antagonista mixto como la nalbufina, que tiene un conocido efecto techo en este aspecto. De aquí llegamos a un punto que es ineludible, un factor crítico en la anestesia obstétrica. La estructura de la placenta permite que los opioides, al ser liposolubles, la crucen con mucha facilidad mediante difusión pasiva. Esto quiere decir que cualquier dosis que administremos a la madre tendrá un efecto potencial sobre el feto y posteriormente sobre el neonato, manifestándose principalmente como sedación o, en el peor de los casos, depresión respiratoria al nacer. Exacto. Y no solo importa qué fármaco usamos, sino cómo lo administramos. Las dos estrategias principales son los bolos intermitentes y la analgesia controlada por la paciente. La vía intramuscular es la más tradicional por su simplicidad, pero genera picos y valles en la concentración plasmática. Esto se traduce en periodos de sedación seguidos de dolor recurrente. Por otro lado, la analgesia controlada por la paciente por vía intravenosa busca empoderar a la paciente para que ella misma titule la dosis a su necesidad, lo que teóricamente podría mejorar la satisfacción y mantener niveles analgésicos más estables. Perfecto. Con estos fundamentos ya claros, ahora sí vamos a adentrarnos en el análisis de los fármacos específicos. Y vamos a comenzar con el que ha sido por décadas el más utilizado a nivel mundial, la meperidina, que también conocemos como petidina. La meperidina ha sido el pilar de la analgesia obstétrica parenteral durante mucho tiempo, principalmente por lo fácil que es su administración intramuscular. Sin embargo, su perfil farmacológico es bastante problemático. Su principal metabolito, la normeperidina, no solo es activo, sino que tiene una vida media muy prolongada, que puede llegar hasta 60 horas en el neonato y además posee propiedades neuroexcitatorias. Y por si fuera poco, existe un debate considerable sobre si su principal efecto es una analgesia real o más bien una sedación profunda que la paciente interpreta como alivio, lo cual tiene implicaciones muy importantes en la experiencia del parto.
Y miren, la evidencia de la revisión sistemática de Cochrane es muy reveladora. Si nos fijamos en la tabla, vemos que, comparada con placebo, la meperidina sí ofrece un mejor alivio del dolor. Ese riesgo relativo de 1.75 indica que es más probable que las pacientes reporten un alivio aceptable. Sin embargo, el precio a pagar es un aumento de casi 5 veces en la incidencia de somnolencia materna. Y algo crucial es notar la columna de calidad de evidencia. La mayoría de estas conclusiones se basa en evidencia de certeza baja o muy baja, lo que limita y mucho la firmeza de nuestras recomendaciones clínicas. Justamente por estas limitaciones de la meperidina, la comunidad médica empezó a buscar un mejor perfil de seguridad y eficacia. Esto llevó al estudio de opioides sintéticos más potentes y sobre todo de acción más corta. Aquí es donde entran en juego los derivados del fenilpiperidino. El fentanilo es el prototipo de este grupo. Su gran ventaja, claro, es el inicio de acción rápido y su corta duración, lo que en teoría parece ideal para el dolor intermitente de las contracciones. Sin embargo, su uso se asocia con un efecto secundario que todos conocemos bien, la reducción transitoria de la variabilidad de la frecuencia cardíaca fetal. Aunque suele ser un efecto pasajero, puede generar confusión diagnóstica con un estado fetal no tranquilizador. Además, algunos datos retrospectivos, como el que se muestra aquí, han generado preocupación sobre los puntajes de Apgar, lo que ha limitado su popularidad en regímenes de analgesia controlada por la paciente. Se estudiaron otros análogos, como el alfentanilo y el sufentanilo, pero la verdad es que los resultados por día parenteral fueron decepcionantes. El alfentanilo, a pesar de ser de acción aún más corta, demostró ser inferior al fentanilo en cuanto a la satisfacción materna. Y el sufentanilo, aunque es extremadamente potente, no ha demostrado ser una opción analgésica eficaz por vía intravenosa en las dosis estudiadas para trabajo de parto. Esto contrasta marcadamente con su bien establecida eficacia y potencia cuando lo utilizamos en el espacio neuroaxial. Y esta búsqueda nos lleva, finalmente, al remifentanilo, un opioide que es, farmacocinéticamente, único en su clase. Su metabolismo por esterasas plasmáticas inespecíficas le confiere una vida media de eliminación de apenas 3 a 4 minutos, y esto es independiente de la función renal o hepática. Esta característica lo convierte en un candidato ideal, al menos en teoría, para su uso exclusivo mediante analgesia controlada por la paciente. La evidencia más contundente a su favor viene de compararlo directamente con la meperidina, y esta cita de una revisión sistemática lo dice todo. El remifentanilo proporciona un alivio del dolor superior. Una reducción de 25 milímetros en una escala visual análoga de 100 milímetros es clínicamente muy significativa y se correlaciona de forma consistente con una mayor satisfacción por parte de las pacientes. Pero, y este es un pero muy importante, hay que mantener la perspectiva. Cuando comparamos el remifentanilo con nuestro estándar de oro, la analgesia epidural, los metaanálisis son muy claros y consistentes. La analgesia que provee el remifentanilo, aunque es buena, es inferior. La analgesia epidural ofrece un alivio del dolor más completo, más profundo y más sostenido a lo largo de todo el trabajo de parto. El remifentanilo es una excelente alternativa, pero no es un sustituto del epidural en términos de eficacia analgésica pura. Y este 70% es más que una estadística, es una advertencia muy seria que subraya la principal desventaja del fármaco. Para ilustrarlo, imaginemos un caso práctico. Una paciente de 34 años con una artrodesis lumbar previa, lo que contraindica una técnica neuroaxial. Se inicia una analgesia controlada por la paciente con remifentanilo. Ella reporta una analgesia excelente, pero a los 45 minutos, la monitorización continua de oximetría de pulso alerta una caída de la saturación de oxígeno a 89%. La enfermera, que está dedicada exclusivamente a su cuidado, interviene de inmediato con estimulación verbal y la aplicación de oxígeno suplementario. El episodio se resuelve en menos de un minuto. Este caso ejemplifica perfectamente tanto la eficacia del fármaco como el peligro real de la desaturación, y por qué los protocolos de seguridad son absolutamente cruciales. El caso que acabas de mencionar es el ejemplo perfecto de por qué este perfil de riesgo exige un protocolo de seguridad que sea inflexible. No son sugerencias, son requisitos indispensables. El cuidado 1 a 1 por personal entrenado no es negociable. Permite la detección inmediata de sedación excesiva. La oximetría de pulso continua es nuestro sistema de alerta temprana. El oxígeno suplementario debe estar al lado de la cama, listo para usarse. Una vía intravenosa dedicada con válvula antirreflujo previene la administración accidental de un bolo grande del fármaco. Y aunque no está disponible en todos los centros, la capnografía sería el ideal, ya que detecta la hipoventilación incluso antes de que ocurra la desaturación. Bien, habiendo analizado los fármacos de forma individual, llegamos al punto final.
¿Qué podemos concluir de toda esta evidencia? Y, lo que es más importante, ¿cómo la traducimos en decisiones seguras y efectivas en nuestra práctica diaria? Aquí hay un punto crucial que se deriva directamente de la revisión sistemática de Cochrane, y es que debemos ser muy honestos respecto a la certeza de nuestro conocimiento. La calidad general de la evidencia que compara un opioide parenteral contra otro es pobre. La mayoría de las conclusiones se basan en estudios con limitaciones, muestras pequeñas, métodos de aleatorización o cegamiento poco claros y resultados imprecisos. Esto significa que lo que creemos saber hoy podría cambiar sustancialmente con futuras investigaciones de mayor calidad. Por lo tanto, debemos aplicar la evidencia actual con un sano escepticismo. Exactamente. Y esta tabla, creo, resume muy bien el dilema clínico al que nos enfrentamos. La realidad es que no existe el opioide parental ideal. La elección siempre va a implicar un balance. Con la meperidina, por vía intramuscular, elegimos la familiaridad, pero aceptamos una alta sedación y los riesgos del metabolito. Con el fentanilo intravenoso, ganamos rapidez, pero a costa de posibles alteraciones en la frecuencia cardíaca fetal. Con el remifentanilo en analgesia controlada por la paciente, obtenemos la mejor analgesia del grupo, pero asumimos el riesgo de depresión respiratoria, que exige un monitoreo intensivo. Y otros agentes como la nalbocina ofrecen un techo para la depresión respiratoria, pero pueden asociarse con otros efectos fetales. Por lo tanto, la conclusión final no puede ser una receta única para todos. Es un llamado a la individualización. La selección del fármaco debe ser una decisión clínica cuidadosamente sopesada, que considere tres pilares fundamentales. Primero, el contexto clínico de la paciente. Segundo, sus preferencias y expectativas informadas. Y tercero, y quizás lo más importante, la capacidad real de nuestra unidad para garantizar la monitorización que el fármaco elegido exige. No se debe usar remifentanilo si no se puede garantizar el cuidado uno a uno. Y para concluir, es importante reconocer que el camino no acaba aquí. Todavía hay mucho por aprender. La investigación futura debe ir más allá de la simple comparación de escalas de dolor a corto plazo. Necesitamos estudios que evalúen resultados a largo plazo. Por ejemplo, ¿cuál es el verdadero impacto de la exposición a estos fármacos en el neurodesarrollo fetal? ¿Cómo afectan los diferentes perfiles de sedación al establecimiento de la lactancia materna? Responder estas preguntas es fundamental para que tanto las pacientes como los médicos podamos tomar decisiones verdaderamente informadas. A nombre de Anestesiólogos Mexicanos en Internet AC, agradecemos su atención en esta presentación.